Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, un programa de diversidad, Diversos Plus. Muchísimas veces hablamos del concepto ser visibles y el deporte es la llave que todo lo abre. En la comunicación abre al menos muchísimas puertas y es muy importante que tengamos personas referentes del colectivo en el deporte porque son referentes para muchas personas. Yo tengo conmigo a Javier Raya. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Cuando yo utilizo la palabra referente, qué peso, ¿no? Sienten, tú no sientes que Responsabilidad. es verdad que te estemos ahí mirando como, ya que eres un deportista de élite, que estemos ahí todos como mirándote, ¿qué sientes? Bueno, puede ser responsabilidad, pero puede ser también un honor de decir, bueno, pues por lo menos, o sea, no solamente es la carrera deportiva, sino también poder llegar más allá y hacer algo por los demás. En ese por los demás, ¿cómo es esa empatía? ¿Qué crees que tenemos que hacer los que tenemos esta posición privilegiada? Porque tú y yo somos unos privilegiados. Estamos aquí, hablamos en libertad, tienes Tienes una razón. carrera de éxito, yo también, aunque es una petulancia hablar de uno mismo, pero mm, ¿qué podemos hacer para eso? Pues yo creo que se dice mucho que tenemos esta plataforma, ¿no? Este altavoz de poder contar nuestra historia y algo que no puede hacer todo el mundo y ya sabemos, depende de qué país y sobre todo aquí en España tenemos la suerte de poder llegar a mucha gente, ¿no? Y entonces yo creo que es importante poder tener la oportunidad de contar mi historia, es importante de poder decir, pues por todo lo que he tenido que pasar, ¿no? Como deportista y poder ser un ejemplo para otros jóvenes que se están iniciando en el deporte y que digan, vale, pues no estoy solo, yo creo. Pues sí, has utilizado muchas llaves, muchas puertas a las que toca y Sí. palabras maravillosas. La primera, ejemplo. ¿Cómo ha sido tu ejemplo para que otros lo tengan más fácil y sigan tu estela? Pues yo te diría que la cosa ha cambiado mucho de cuando yo empecé a hacer deporte y justamente yo creo que hemos evolucionado, es algo positivo y antes no había esta cantidad de referentes, no había tantos deportistas que estuviésemos hablando y contando nuestra historia y efectivamente había una falta de referentes. Queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que en mi historia, yo como deportista, pues sí, yo creo que faltaba todavía esas herramientas, ese apoyo, también de asociaciones LGTBI. Date cuenta que yo empecé con 6 años, entonces pues hace 20 años pues tú dirías, oye, que no había dónde acudir, ¿no? Que no tenía esos ejemplos y yo creo que eso ha ido cambiando mucho y por suerte pues hay más referentes, ¿no? Más deportistas y asociaciones dentro del colectivo que también están enfocadas al deporte. Yo tengo prohibido aquí hablar de años y de edad. No te lo han explicado cuando has llegado, ¿no? Porque he hecho los números rápidamente en mi cabeza. Digo, esto no puede ser. Pero yo ya terminé mi carrera deportiva, o sea, Ah, sí, bueno, que vale. no tengo 26, ¿sabes? Vale, vale. Eso está bien, eso está bien. Bueno, no, fuera bromas. Es muy necesario que esa naturalidad con la que tú cuentas esto no sea como la cuentas. Es decir, que hoy en día sí te tengamos a ti, que tengamos este programa, tengamos las asociaciones, pero también es muy difícil, llegado a este punto, preservar, conservar y que esto no sea una exigencia para que no desaparezca, sino que sea natural que esté. ¿Tú crees que es necesario un salto cualitativo y cuantitativo en el deporte para que esto sea así? Porque hay deportes mayoritarios en los que cuesta la vida encontrar una portada o una declaración, ¿no? ¿Por Sí. qué crees que es así? Efectivamente, mayoritarios o deportes de equipo. Yo vengo de un deporte individual y además un deporte artístico. Aún así, efectivamente, yo creo que o sea, queda todavía mucho trabajo por hacer. En el sentido de que faltan referentes de deportes en los que podríamos decir hasta ahora ha sido siempre más tabú
y siempre es muy difícil encontrar un deportista que hable abiertamente, pero también yo creo que partimos de la base. Yo siempre lo digo, lo más importante, o sea, yo he sido deportista de alto nivel y he estado en la residencia de alto rendimiento y la verdad que cuando estás en un entorno de alto nivel, rodeado de los mejores deportistas de diferentes deportes a nivel nacional e internacional, eh, justamente yo ahí he estado en un entorno bastante positivo. Entonces, yo creo que el problema viene de deporte base, viene de esos clubs de deporte escolar donde todavía falta más concienciación, educación y falta mucho trabajo por hacer en ese sentido, porque lo que ocurre es que estos chavales jóvenes o niños que a lo mejor terminan dejando algún deporte, puede ser fútbol, puede ser básquet, deportes más de equipo quizás, pues porque no se sienten cómodos, no se sienten seguros, no se sienten que es un espacio al que pertenecen. Y entonces yo creo que en mi caso, justamente yo sí sufrí bullying como niño en el colegio por el deporte que hacía, por ser un deporte más artístico, pero justamente yo me encontraba seguro en el deporte, es decir, me refugié haciendo el deporte que hacía. Y luego, además, siempre lo digo, cuando estuve en la residencia de alto rendimiento, para mí fue un cambio súper importante en mi vida. Salir de ese instituto en el que estaba, en el que sufría, pasar a este centro de alto rendimiento, donde tenía todo lo que necesitaba. Y yo creo ¿Qué que era todo lo que necesitaba? pues un espacio seguro, tenía pues las herramientas necesarias, ¿no? Y para, si te das cuenta, yo creo que era un entorno muy sano en el que todo el mundo estábamos enfocados al deporte, cada uno en el suyo, y yo creo que al final eso viene de la educación, ¿no? Al final el deporte son valores y yo siempre lo digo, es una herramienta súper importante para educar. Entonces, yo creo que queda todavía trabajo por hacer porque efectivamente todavía hay LGTBI-fobia, todavía existe discriminación, pero hay que empezar desde la base. Mm, Cuando caminamos juntos y vemos alrededor, caminamos juntos no en el sentido literal de la palabra, sino caminamos juntos en la sociedad, tú por tu profesión y yo con la mía, yo sigo, a pesar de todo, sigo viendo miradas aviesas, sigo viendo Sí. complicaciones en nuestro día a día. Mm, ¿Cómo podemos exigir que hoy en día eso ya no suceda, a pesar de que la ley nos proteja? ¿Tú cómo lo harías? Pues una pregunta muy difícil. La verdad que es una lucha constante, yo diría, es lo típico que siempre la gente, te encuentras gente que te pregunta ¿y por qué todavía es necesario hacer el orgullo, no? Sí, Eh, manida pregunta. pues, Precisamente por ¿por esto. qué? Pues porque todavía sigue habiendo agresiones en la Claro. calle, sigue habiendo insultos, sigue habiendo discriminación. También ocurre en el deporte. Entonces, ¿por qué es necesario continuar luchando por los derechos LGTBI? Yo creo que es obvio, ¿no? La respuesta. Es decir, todavía no hemos llegado a donde A esa deberíamos llegar. plenitud de igualdad y de respeto, sin ninguna duda no hemos llegado. Tengo la suerte de que estés aquí porque has venido a unas jornadas de formación Sí. pues te hemos invitado y eres muy generoso y has venido a que pudiéramos grabar esta entrevista aquí en Torremolinos. En esos métodos de formación, ¿cuáles son las herramientas? Porque utilizaréis algún tipo de guiño, algún tipo de fórmula, ¿no? Para hacernos atractivo y formar a la gente en el respeto al colectivo. Sí. Yo creo que la charla de ayer fue bastante interesante en el sentido de que éramos dos deportistas olímpicos, yo de invierno, Marc de verano, y también estaba Charo de la parte, Charo Ulises, sí, de la que ha estado parte, aquí invitada varias veces, buena amiga de esta sí. casa. Entonces ella venía más la parte legal, ¿no? Más técnica, algo que es aplicable, ¿no? Según la ley en España, también la ley del deporte. Y bastante interesante porque fíjate que ahí yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? Con esta charla. Y yo creo que eso es importante a todos los niveles, tanto para los chavales en los colegios, para concienciarles en la parte legal, pero también en la parte de, como decíamos, de los referentes de nuestras historias, ¿no? Y de ver de cómo
sin darte cuenta a lo mejor estás formando parte de esa discriminación. Y entonces, escuchándonos nuestras historias de lo que a lo mejor hemos sufrido, ¿no? en el colegio, en el instituto, de ver de que realmente es algo en el que es un problema del que todos formamos parte, ¿no? Y de poder educar y cambiar esa perspectiva. Yo creo que en ese sentido también con Charo es una parte muy importante de la educación para los entrenadores, para los clubs. Es todo un conjunto. Es decir, yo creo que al final es un papel muy importante incluso de las familias, ¿no? De poder educar a sus hijos y desde el respeto, simplemente. Y esa palabra que todo lo engloba, ¿verdad? Pero Sí. qué difícil, ¿verdad, Javier? Que muchas personas nos metan en ese globo del Sí. respeto. Es muy difícil. ¿Hacia dónde va a ir en el futuro profesional? Ahora que has dicho lo de que acabas tu tiempo de deporte olímpico. ¿Hacia dónde voy yo? Sí. Bueno, yo he continuado, tras mi carrera deportiva, he continuado en el deporte y ahora mismo trabajo en comunicación y en diferentes proyectos dentro de lo que es el movimiento olímpico, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido, una parte importante a lo que estoy dedicando mi tiempo es también a trabajar en torno a la diversidad, igualdad e inclusión en el deporte. Qué bien que vengas a contármelo aquí, a Diversos Pues Plus, por favor, es maravilla. idóneo, esto no lo sabía. Sí, Y mi sí, sí, pregunta ha sí. sido espontánea. La ¿Está verdad bien? que sí, me parece muy bien que me lo preguntes porque en ese sentido estoy creando un proyecto a nivel internacional en el que además de buscar estos referentes, también es una plataforma de educación, ¿no? Es una plataforma en la que se pueda educar a entidades deportivas, organizaciones, clubs, federaciones, porque al final son ellas los que tienen la capacidad de llegar al deporte base. Entonces, es importante, como digo, para llegar al nivel más alto, al nivel olímpico, empezar desde el deporte base educando. Y eso es un poco bastante, yo diría, mi intención y mi trabajo ahora mismo como deportista, pero también como dentro del movimiento olímpico, trabajando en lo que viene siendo esta estrategia, ¿no? Al olímpico se asocia todo lo que tiene que ver con lo pacífico, con el respeto, ¿no? Y con lo que tú decías al principio de los deportes en equipo que unen y son como una especie de medicina para formar en el respeto del grupo, ¿no? Porque se respetan los unos a los otros, ¿no? Sí, los valores olímpicos. Efectivamente, ¿no? ¿Esa es la llave que tú quieres utilizar para ese trabajo de comunicación? Yo creo que, como he mencionado antes, el deporte son valores y entonces, efectivamente, el deporte hay que utilizarlo, hay que emplearlo para, eh, para cambiar la sociedad, para de verdad implementar la diversidad y decir que se genere esa inclusión real. Entonces, yo creo que el deporte es una herramienta súper necesaria en todos los aspectos. Al final, en la sociedad y en el mundo, entre los países, siempre es un claro ejemplo de, como tú dices, de paz, de unión. Y yo creo que eso también a todos los niveles, los chavales, cuando de verdad entienden el valor del deporte y todo lo que se puede construir, yo creo que se puede llegar muy lejos, sí. Para acabar nuestra charla, nuestro deseo, ¿no? Sí. En personas plenas como somos, es que algún día no tengamos que hablar de nuestra orientación sexual vinculadas a nuestras profesiones, ¿no? No tengamos que tener espacios de visibilidad como este para que nos entiendan nuestras vidas como naturales, que sean simplemente vidas. Sí. Seamos, sin más, somos. Pero aún no existe. En ese deseo pleno, ¿hacia dónde crees tú que va, apartando nuestra orientación sexual, el deporte olímpico en España? Y así cierro con un broche de visibilidad como deportista. ¿Tú cómo Uy, crees? ¿Hacia dónde vamos? no sé si te he entendido muy bien la pregunta. Nosotros como... He hecho un preámbulo muy ancho, muy amplio. Nosotros como España y con nuestro deporte olímpico, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos a veces retrocediendo, que llevo las estadísticas y tenemos menos medallas y que otros que
que han empezado más tarde en la evolución? ¿O cómo ves en general el deporte olímpico? ¿Te refieres más a resultados? A resultados, sin duda. Hombre, yo no diría retrocediendo. Está claro que Pero los Juegos estancados. Los Juegos de Barcelona Fueron fueron un puntal. un puntazo. Siempre ocurre cuando un país tiene unos Juegos Olímpicos, hay una inversión enorme, hay una motivación, que eso también empuja al deporte hacia adelante. La verdad es que en ese sentido es difícil responderte hacia dónde vamos, pero deportivamente yo creo que España también es uno de los países pioneros en el sentido de apoyo al deporte. Tampoco somos un país muy grande, no somos Estados Unidos, pero... Sí, una décima parte de su población. Claro, pero sí que somos un deporte que apoya, o sea, un país que apoya muchísimo al deporte, desde las instituciones, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Ministerio de Cultura y Deporte. Yo creo que en ese sentido, o sea, claro que al final los resultados van de la mano, pero yo... quería oír de todo eso, porque a veces los que estamos fuera Claro. no somos conscientes. Tú estás dentro, entonces quiero que tú como persona evidente del deporte Sí. nos cuentes Consejo Superior de Con Deporte, Ministerio. mi experiencia en otros países, yo estaba viviendo en Canadá, yo desde la parte de apoyo de las instituciones, yo siento que en España es uno de los países que más se apoya el deporte. O sea, entonces yo creo que eso es un trabajo persistente y al final efectivamente son diferentes circunstancias para que se den más medallas, más resultados. Ojalá, por ejemplo, en los siguientes Juegos de París 2024 haya un pico enorme y es verdad que tenemos varios deportistas excepcionales, pero bueno, yo creo que el deporte, más allá del mundo olímpico, también lo que hemos estado hablando es en general muy importante para la sociedad, ¿no? Entonces España yo creo que también es un país bastante activo, ¿no? Donde se hace mucho deporte, se hace mucho hincapié en el deporte y yo creo que también como herramienta social a todo lo que estamos hablando en la diversidad, igualdad e inclusión, también tiene un papel esencial. Javier, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar en Canal Málaga Televisión, en Diversos Plus. Muchísimas gracias porque me hace sentir muy orgulloso como español de todos tus éxitos como deportista olímpico. Y muchísimas gracias por tu visibilidad, que nos ayuda a todos y a todas y a todes a que nuestras vidas sean más plácidas y más plenas y más completas. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Amigos, amigas, nos vemos aquí en este espacio de diversidad absolutamente generoso que tiene Canal Málaga Televisión para todos y todas y todes seamos un poquito más libres. Gracias.